Bienvenido. Hoy profundizamos en la vida y los logros de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Nacido el 24 de julio de 1981 en una familia con inclinaciones políticas, su abuelo fue alcalde en la década de 1950, y su padre fue una figura clave en la respectiva capital de su ciudad natal. En sus primeros años, Bukele asistió a escuelas locales en San Salvador, y luego pasó a estudiar en la Universidad de Michigan, donde desarrolló una poderosa comprensión del mundo digital que luego impactaría la forma en que gobernaba su país. Al regresar a El Salvador, Bukele lanzó una carrera en los negocios. Trabajó en varios proyectos de desarrollo urbano que rejuvenecieron algunos de los barrios más pobres de la capital, ganándose así el corazón de la gente común. Sin limitarse a los negocios y el desarrollo, Bukele se interesó mucho por la política. Su energía juvenil y sus ideologías progresistas rápidamente lo hicieron popular entre la generación más joven de El Salvador. Su carrera política comenzó como alcalde de un pequeño pueblo. Poco después, fue elegido alcalde de San Salvador, capital de El Salvador, en 2015. Se convirtió en el primer candidato que no pertenece a los dos principales partidos en ganar la capital en más de 50 años. Su mandato como alcalde trajo cambios sustanciales a la ciudad. Invirtió más en educación y transporte público. Mejoró el paisaje urbano renovando parques públicos e implementando proyectos de embellecimiento urbano. Su trabajo también se centró en luchar contra la violencia de las pandillas predominante. Al no adherirse a las normas tradicionales, Bukele introdujo avances tecnológicos durante su mandato como alcalde. Digitalizó varios procesos gubernamentales y lanzó un proyecto público gratuito de Wi-Fi, lo que hizo que su ciudad fuera conocedora de la tecnología. A pesar de su popularidad, Bukele enfrentó obstáculos dentro de su partido, lo que llevó a su expulsión en 2017. Sin dejar que esto le disuadiera, creó su propio partido político, Nuevas Ideas, alineándolo de forma más progresiva. En 2019, Bukele participó en las elecciones presidenciales como candidato de Gana, Gran Alianza por la Unidad Nacional. Aprovechando la promesa de cambio y con un considerable apoyo juvenil, ganó la presidencia en la primera vuelta, derrotando al tradicional sistema bipartidista que había dominado durante 3 décadas. Su presidencia comenzó con enorme popularidad, tanto a nivel nacional como internacional. Conocido por su enfoque informal para gobernar, a menudo realizando discusiones desde su residencia o en las redes sociales, Bukele fue visto como un cambio refrescante con respecto a la clase política tradicional. El sello distintivo de la presidencia de Bukele fue su acción rápida y decisiva. No perdió tiempo en luchar contra la corrupción o revitalizar el entorno económico del país. Sus estrategias decisivas le valieron el apodo de El Rey de los Nuevos Tiempos, reconociendo su búsqueda agresiva de generar cambios, independientemente de los sistemas convencionales. Uno de sus pasos innovadores fue involucrar a los militares en acciones sociales, un alejamiento caótico de políticas pasadas. El despliegue del ejército para luchar contra la creciente violencia de las pandillas provocó una caída considerable en la tasa de criminalidad. Su dominio dominante sobre la nación facilitó la disolución de las instituciones estatales tradicionales. El derrocamiento de jueces de la Corte Suprema en 2021, y el paso al control estatal de la legislatura nacional ensombrecieron su presidencia con controversias. Sin embargo, su apoyo entre las masas no pareció disminuir. El presidente Bukele destacó las inversiones extranjeras. La implementación de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador demostró su voluntad de adoptar modelos económicos innovadores, poniendo al país en el camino de convertirse en un centro de criptomonedas a pesar del escepticismo global. Sin embargo, su presidencia no estuvo exenta de críticas. Su manejo de la pandemia de COVID-19 en medio de un fuerte aumento de casos generó reproches internacionales. Durante su gobierno surgieron preocupaciones sobre las restricciones a la libertad de expresión y prensa. El mandato de Bukele también fue testigo del cambio en las relaciones internacionales de El Salvador. A diferencia de sus predecesores, Bukele fomentó un fuerte vínculo con Estados Unidos. Su estrecha asociación con ex-Estados Unidos el presidente Donald Trump elogió y especuló. Al final del día, al evaluar su presidencia, no se pueden ignorar los avances significativos que El Salvador logró bajo su liderazgo. Firmemente ubicado en el poder, Bukele lleva consigo los sueños y aspiraciones de una población más joven, y conocedora de la tecnología que lo ve como el faro de la esperanza y el cambio. A pesar de las controversias y desafíos, Bukele sigue siendo el líder inquebrantable de El Salvador, decidido a sacar a su país de las sombras de su turbulento pasado y proyectarlo hacia un futuro próspero. Entonces, aquí estamos al final de nuestra exploración de la vida y la época del presidente Nayib Bukele. Su historia aún se está desarrollando, y todavía tenemos que ver el impacto total de su presidencia en El Salvador. Pero mientras traza su rumbo hacia el futuro, queda claro que Nayib Bukele es una fuerza a tener en cuenta.
El extraordinario viaje de Bukele de empresario a pionero de la gobernanza digital, un faro de esperanza para la nueva ola política en su país, nos deja una lección significativa. El verdadero cambio solo puede provenir de los corazones de las personas que sueñan con un futuro mejor, y el coraje de los individuos para desafiar el status quo, y trabajar incansablemente para hacer realidad esos sueños. Mientras observamos a Bukele llevar a El Salvador hacia una era innovadora llena de promesas y desafíos, no podemos perder de vista el factor más crucial, el pueblo de El Salvador. Sus aspiraciones, su determinación y su espíritu implacable desempeñarán un papel integral en la transformación de su país en la nación próspera que todos anhelan. Hay mucho más en la historia del presidente Nayib Bukele de lo que hemos cubierto en este video. Tal como está hoy, es a la vez un símbolo de progreso y un tema de controversia. Su viaje, aunque impresionante, también es indicativo de la naturaleza transformadora del liderazgo que el mundo está presenciando. Ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo con sus métodos, es innegable que Nayib Bukele ha provocado un cambio cultural significativo en el país que dirige. Sus costumbres radicales han alentado a su pueblo a pensar de manera diferente, actuar de manera diferente y, lo más importante, a creer en su capacidad para generar cambios. A través de la historia de Bukele, recordamos el poder y el impacto de un liderazgo eficaz. Reafirma la importancia de líderes visionarios y valientes como Bukele, cuyas acciones moldean no solo el presente sino también el destino del país. Y mientras reflexionamos sobre el futuro de El Salvador, también reflexionamos sobre la pregunta más importante: ¿qué nos depara el futuro al resto de nosotros? Con esto, llegamos al final de nuestro viaje para comprender la vida y el impacto del presidente Nayib Bukele. A medida que se pone el sol en esta descripción de su mandato en El Salvador, no solo reconocemos su pasado sino que también esperamos con ansias las olas de cambio que traerá en el futuro. Una cosa está indudablemente clara: la influencia de Nayib Bukele seguirá dando forma al presente y al futuro de El Salvador, de manera muy similar a la fascinante narrativa de su vida, que sigue siendo una intrigante mezcla de ambición audaz, determinación incansable y una pasión inquebrantable por crear un mañana mejor para El Salvador y su orgulloso pueblo. Su legado se entrelaza en el tejido de la nación, recordando a cada salvadoreño el poder transformador de sus ideas, la persistencia de su coraje y la fuerza inquebrantable de su voluntad. Bukele no solo está cambiando la faz de El Salvador, está cambiando su corazón, inculcando un espíritu de resiliencia y optimismo que impulsará el progreso del país en los años venideros. Incluso mientras enfrenta críticas y desafíos en varios frentes, Nayib Bukele avanza sin inmutarse, impulsado por su visión transformativa para El Salvador que está empujando al país hacia el progreso. Su viaje apenas ha comenzado y la nación esperanzada se está preparando para un futuro bajo su dinámico liderazgo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida y presidencia de Nayib Bukele. Esperamos que esta narrativa haya arrojado algo de luz sobre el hombre que está transformando vidas, rompiendo barreras y escribiendo un nuevo capítulo en la historia de El Salvador. Al cerrar este capítulo, el futuro le espera a él, y a la nación a la que sirve con tanta pasión. La historia de Nayib Bukele es un testimonio del poder de la tenacidad, el coraje y la visión de un futuro mejor, un recordatorio necesario e inspirador tanto para el mundo en general como específicamente para la población salvadoreña. Es una historia de liderazgo revolucionario que remodela nuestra percepción de lo que uno puede lograr frente a la adversidad. Por ahora, Nayib Bukele continúa reinando como el dinámico presidente de El Salvador, evolucionando continuamente, obteniendo aplausos y críticas por igual pero superando implacablemente los límites, impulsado por su sueño de transformar El Salvador en una nación próspera. Su viaje hasta el momento, si bien habla mucho de su espíritu implacable, también promete un camino emocionante por delante. Adiós entonces a esta narración, dejando la crónica de esta extraordinaria vida en una coyuntura donde los inicios de la transformación son visibles en el horizonte. Hoy, mientras reflexionamos sobre el futuro, queda claro que Nayib Bukele ha logrado infundir un renovado sentido de esperanza y optimismo en su pueblo y en aquellos que quieren aprender de su viaje. De hecho, el futuro parece brillante para El Salvador bajo la dirección de este nuevo líder transformador. En ese sentido, terminamos nuestra historia aquí, pero esperamos capítulos más inspiradores a medida que este atrevido líder continúe transformando vidas, remodelando la gobernanza y creando hitos en el camino. Nayib Bukele, una fuerza revolucionaria con una visión, un sueño y la voluntad de hacerlo realidad.